He hecho un par de escritos y dos compañeros que la han tratado en profundidad nos van a hablar de ella y luego pasaremos a hacer un turno de preguntas o de opinión. ¿Vale? Hola, buenos días. Vamos a ver, yo voy a hacer un análisis más general para que podamos desmontar no solamente los detalles de esta reforma brutal, sino incluso las razones que a la gente le pueden llevar a entender que algo hay que aguantar porque viene de un poder superior, ¿no? Y digo que han cumplido las peores amenazas. Esta nueva reforma, voy a leer para así no me enrollo mucho y me ciño al folio. Esta nueva reforma que el propio gobierno reclama como histórica, lo es, porque significa la liquidación de todo un modelo de relaciones laborales. ¿Qué es la legislación laboral sin una serie de normas que han conseguido los trabajadores para compensar algo el enorme poder de los empresarios? Aquí no hay igualdad. Vamos a volver al siglo XVIII o XIX. Vuelve el patrón, por mucho que ahora les guste llamarse emprendedor. El derecho al trabajo es ahora sustituido por el derecho único del empresario que prevalece sobre todos los derechos laborales. Esto es un cambio radical, no tiene nada que ver con las reformas que ha habido hasta ahora, por muy críticos que seamos con ellas. El objetivo único de los empresarios y su gobierno es reducir el peso del factor trabajo en nuestra economía, es decir, aumentar sus beneficios. Nos quitan los derechos para así poder ejecutar ese plan con más facilidad. Ya han bajado el peso de los salarios en la última década frente a las rentas del capital, pero quieren más. Desde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores de 1980 ya han realizado muchas reformas laborales y siempre con la misma excusa de flexibilizar. Sin llegar tan lejos, la reforma de 2010 que hizo el gobierno del PSOE iba en este sentido. ¿Y qué empleo ha creado? Ellos saben y saben bien que con esta reforma laboral no se crea empleo. Y por eso dicen que se notará dentro de un año. Cuando se prevé que crezca la economía, se va a crear empleo con esta ley, con la anterior o con la anterior de la anterior. Porque la cuestión que tenemos que debatir es qué empleo y con qué derechos. Y aquí es cuando entra la filosofía de nuestro empresariado, que consiste en que si cobramos menos, trabajaríamos más gente. Y eso es mentira, porque ni siquiera esto va a ayudar a crear empleo, sino todo lo contrario. La mayoría de los países subdesarrollados, con sueldos de miseria, tienen tasas de paro escandalosas. La falta de empleo y la generalización de la temporalidad no tienen relación con los modelos de contrato, sino con el modelo productivo imperante en esta economía española. Por el contrario, los empleos estables, con salarios decentes, son los que corresponden a un modelo productivo de los países más desarrollados. El marco laboral no es culpable de que los bancos no presten dinero a las empresas. No es el culpable de la bajada de ingresos públicos provocada por los bajos impuestos a empresas y a fortunas y por el fraude fiscal. El marco laboral no es el culpable de que haya una deuda creciente por las ayudas a los bancos. No es el culpable de que los empresarios no inviertan en investigación y en desarrollo, pese a las muchas ayudas públicas para ello. Pero este marco laboral sí será culpable de la contracción de la demanda y el consumo y por tanto de la agudización de la crisis. Desmontemos el engaño de la necesidad de una reforma laboral. Primero, porque con la misma ley España ha sido el país que más empleo creó antes de la crisis. Empleo precario aprovechando la burbuja que les dio ingentes beneficios. Y cuando les estalla en las narices, en apenas 2 años el paro se incrementa un 100%. No se puede pedir más flexibilidad en un mercado de trabajo. Segundo, porque con la misma ley los niveles de desempleo son del 11% en Euskadi y cerca del 30% en Andalucía o Extremadura. Tercero, porque nuestras empresas exportadoras españolas, que son las que están mejor en esta crisis, son las que tienen mejores niveles salariales y mayor estabilidad de sus trabajadores. Cuarto, porque España es el país que más empleo autónomo ha destruido, siendo este el de mayor flexibilidad laboral. Y quinto, porque uno de los países que junto con España más empleo ha destruido es Irlanda, que tiene el sistema de relaciones laborales más desregulado de toda la Unión Europea. Por tanto, basta de resignación. No lucharemos contra esta reforma ni nos la cargaremos si no convencemos a la gente
de que no estamos ante un Dios mercado que nos la impone. La gente sabrá que es mala, pero puede llegar a pensar que es necesaria. No es necesaria, hay una alternativa y con la lucha nos la vamos a cargar. Ahora un compañero, si os parece, vamos a entrar un poco más en detalle, por si alguno no lo tiene claro todavía, cuáles son los desastres de cada uno de los... Bueno, habría que hablar. Evidentemente, compañero, aquí estamos no solo para ir contra la reforma, sino también contra la corrupción de las élites sindicales, de comisiones y UGT, los sindicatos mayoritarios, y de una llamada a sus bases para que se unan a nosotros y no se dejen engañar por esas élites que nos han estado aceptando todas las propuestas que ha ido marcando el gobierno a las órdenes de los banqueros, los auténticos causantes de la crisis. Sin lugar a dudas, eso es nuestro objetivo. Por eso hemos hecho el sector crítico en la manifestación, nos hemos separado de ellos clarísimamente, intentando conseguir este objetivo que, aunque no lo consigamos a la primera, tendremos que seguir perseverando en él. Es la única manera que tenemos de unirnos todos en un frente de lucha real contra la real causa de la crisis, que es precisamente el robo que hemos sido sometidos por parte de los banqueros. Bueno, aparte de hacer esta pequeña aclaración, venía a explicar un poco más desde un punto de vista más técnico cada uno de los aspectos que ha habido en la reforma laboral. Se hace mucho hincapié en el tema del despido objetivo y los despidos colectivos de 20 días, pero como sabéis, históricamente las empresas pequeñas y medianas, que son las que tienen la inmensa mayoría de los puestos de trabajo, nunca han utilizado esos sistemas de extinción de la relación laboral y se han decantado siempre por los despidos de carácter disciplinario. Eso se debe a que históricamente, y siempre ha sido así en España, las pequeñas y medianas empresas han tenido una gran parte del dinero en dinero negro, y cuando han ganado decían que perdían, y cuando perdían no podían decir que perdían más de lo que estaban perdiendo. Por eso siempre tienden a utilizar los despidos de carácter disciplinario, que son la mayoría de los que se van a seguir empleando. Esos despidos son precisamente los que han sido cambiados, las indemnizaciones han sido bajadas de 45 a 33 días. Pero no os dejéis engañar por esta bajada aparente. Es decir, la mayor de las bajadas se refiere a una cosa que se llama salarios de tramitación. Cuando nos despedían, teníamos derecho a dos tipos de indemnización. Una que era de 45 días por año trabajado, que se refería al tiempo que veníamos prestando servicios, y otra que eran los salarios de tramitación, que eran los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la conciliación o hasta la sentencia, ¿de acuerdo? En un contrato tipo, digamos de 2 años y 1.000 euros de salario, la indemnización por 45 días por año trabajado eran de 3 meses, es decir, 3.000 euros. Sin embargo, los salarios de tramitación como venía durando la tramitación del pleito unos 5 meses, eran de unos 5.000 euros, ¿de acuerdo? Es decir, esos 5.000 euros son los que nos han quitado ya directamente y han bajado la parte referida a la antigüedad de 3.000 a 2.300, ¿vale? Esto no lo explican los sindicatos, no lo explican lo suficientemente en la televisión, es lo más importante que tenemos que saber. No solo eso, cuando hay un despido y teníamos que negociar con la empresa la posible indemnización que nos correspondía, nosotros pues teníamos la opción de negociar precisamente porque sabíamos que según se fuese demorando esa negociación iban aumentando los salarios de tramitación y la empresa tenía prisa por parar esos salarios. De hecho, hubo unas reformas anteriormente en la que daban la potestad a la empresa para poner los 45 días y paralizar esos salarios de tramitación.